Carolina Trivelli es economista, especialista en pobreza y políticas sociales. De los grandes problemas que tenemos es que le hemos dicho a los ciudadanos, tú tienes que jugar solo. Y eso es muy difícil. Nadie puede salir adelante solo. Fue la primera ministra del MIDIS y pese a todo lo que implica ser funcionaria pública en el Perú, ella volvería a hacerlo con tal de mejorar la vida de los peruanos. Ese es el desafío de este país, ¿no? Mandábamos pues unos avionetas al Purus, alimentos para la escuela. Era la primera vez que llegaban un montón de cosas a ese lugar. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser? O sea, ese es el desafío. Hoy converso con Carolina Trivelli sobre el arte y el desafío de hacer políticas públicas para construir un país más justo. Y uno en el Perú, bueno, uno en el mundo, nace en un lugar por el azar o lo que sea, vienes en una familia privilegiada o naces en Suiza o terminas naciendo en un hogar muy pobre en alguna parte del mundo y empezando por ahí ya la carrera arranca mal. En el Perú uno de los grandes desafíos es que no hay piso parejo, ¿no? Y entonces hay peruanos que nacen con estrella y otros sin estrella. Y ese es y eso depende de la suerte, de donde uno le tocó nacer. Desgraciadamente, los que nacimos en una familia con algo de estrella, ¿no? Yo nací en un hogar clase media, pero con privilegio. Llenaron de gatitos no llenaron de gatitos tu casa. No, la verdad que no. Pero ahí la gente que nace con estrella es bien poco consciente de que parte de una situación, un partidor de beneficio, ¿no? De un peldaño adelantado. Y hay muchos peruanos que nacen más bien en hogares donde por el lugar donde viven, por la educación de los padres, por el nivel de ingreso que tienen, por la ubicación geográfica, eso los pone en un peldaño más rezagado. Y eso hace que su carrera hacia, digamos, conseguir, no el éxito, sino aquello con lo que sueñan, aquello que quieren hacer, puede ser más difícil, ¿no? Y desgraciadamente ese piso debería igualártelo, digamos, el Estado, ¿no? Las oportunidades deberían ser parejas, pero si tú aspiras a tener iguales oportunidades, también tienes que aspirar a partir de un piso común. Sí hay poca conciencia de quienes somos privilegiados, de que existen ciudadanos en nuestro propio país, cerca a nuestras propias casas, que viven en un mundo absolutamente distinto y como que no hay una exigencia para mejorar eso, ¿no? O sea, porque no hay conciencia, no hay exigencia, o porque de repente vivimos con este privilegio, con esta comodidad que dices, bueno. En el Perú hay bastante segregación, ¿no? Entonces vivimos en burbujas, ¿no? Entonces uno generalmente vive en zonas, en entornos que son muy similares a uno. Y uno cree que todos viven en la misma burbuja, y hay muchas burbujas en el Perú, y muchas de esas burbujas no se tocan. Y eso hace por eso que sea tan difícil pensar en el bien de todos los peruanos, que no necesariamente es en el bien de todos los peruanos que son como tú. Y lo otro es que esta falta de conciencia del privilegio o de la carencia hace que uno tenga dos rutas muy marcadas en la cabeza. Uno, que los demás son iguales a ti y no aprovechan las oportunidades como debieran y por eso no logran progresar o el éxito. El pobre es pobre porque quiere, es una clase, es una frase terrible. Terrible, ¿no? Y además es totalmente falsa, porque cualquiera de nosotros que tenemos educación superior, si nos ponen en las condiciones en las que vive una familia en situación de pobreza en el Perú, tampoco podríamos hacerlo, porque nosotros, y esa es la otra ruta que tenemos quienes hemos nacido con algo de privilegio, es que no somos conscientes de que muchas de las cosas que hemos logrado no son porque seamos súper esforzados, incluso cuando lo somos, sino porque estábamos en el lugar correcto, porque conocíamos a la gente correcta, porque tuvimos la oportunidad de estudiar en el lugar correcto para poder lograr eso que nosotros queríamos lograr para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta ausencia de conciencia del privilegio te juega tanto para sentirte que todo lo que tú logras es por tu propio esfuerzo, cosa que en realidad no es tan cierta, y que aquellos que no logran hacer aquello que quieren lograr, no lo hacen porque son flojos, porque quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente. Siendo dos cosas que te voy a decir sumamente frustrante, prefiero pensar que hay una inconsciencia
¿no? Una falta de sentido, el hecho de ver al otro como un fantasma, que una falta de empatía. Que sería quizá peor, no sé, igual dentro de lo mismo sería quizá peor. Pero de repente sientes que hay de las dos o has Yo creo que hay de las dos, pero creo que sobre todo lo que tenemos es que no conocemos al Perú, no conocemos al resto de peruanos y no nos interesa conocerlos porque pensamos que todos los peruanos son como aquellos que viven en nuestra burbuja. Y yo creo que esa es una tarea que, por ejemplo, el sistema educativo, los medios de comunicación tienen que hacer, tienen que acometer, porque nunca vamos a lograr armar una coalición por el desarrollo del Perú, por el futuro del Perú, por el bienestar, porque la salud sea de calidad, si pensamos solamente en este grupito que está en la burbuja y no conocemos la realidad que enfrenta el otro, ¿no? Cuando uno ve las dificultades que enfrenta un peruano o una peruana que asiste al sistema público de salud en una región amazónica, ¿no? Ahí te das cuenta que no es un tema de si es esforzado, no es esforzado, si es que fue cuando tuvo el primer síntoma de una enfermedad lo que va a determinar sus posibilidades de curarse, sino si ese día había médico, si pudo ir 4 veces seguidas a esperar una cita, si pudo esperar 3 meses para que le hicieran una prueba, ¿no? Y nosotros, ¿no?, que asistimos a un seguro privado y a una clínica, pensamos que la clínica a veces no funciona porque tienes que esperar un mes para la cita con el especialista que tú quieres. Claro, una falsa idea es como ver a la pobreza desde esta Lima moderna, ya moderna y privilegiada, como ver a la pobreza como un estado mental, ¿no? Como la tristeza casi. Bueno, eres pobre porque no quieres salir mentalmente de ahí. Además hay coaches y libros que te hablan de eso, ¿no? Empodérate y sal de pobre o hazte más rico, qué sé yo. Hazte más rico no es una buena frase. Hazte menos pobre, quizá. Y no sé, a mí me frustra bastante. O sea, me frustra pensar que es falta de empatía, también como me frustra pensar que es inconsciencia, también como entiendo nuestras élites son también sumamente ignorantes. Y este programa me va a traer problemas, pero Carolina, no sé si estoy en lo cierto. O sea, es que conocemos poco y nos interesa conocer poco el detalle. Nos gustan más las frases de, ay, es que no se esfuerzan lo suficiente para salir adelante. Y por eso no logran, porque hay casos que han logrado salir adelante y entonces todos podrían. Pero eso no es tan cierto, claro, y no es tan fácil, porque ¿no? Nosotros premiamos al que salió desde abajo, ¿no? Hay mucho del empresario que se hizo desde abajo y está magnífico. Son historias alucinantes y conozco varias, pero contados con los dedos de una mano y hay de todo, ¿no? Por supuesto que hay talento, ganas, pero también hay suerte, ¿no? Sí, y hay mucho esfuerzo. Lo que pasa es que hay muchos peruanos que se esfuerzan muchísimo. Los peruanos en general somos muy trabajadores, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, las mujeres peruanas presentan de los mayores niveles de participación en el mercado laboral de la región, mucho más que Chile, mucho más que México. ¿Por qué? Porque trabajan mucho las mujeres, pero a pesar de eso y por más que son muy esforzadas, no necesariamente logran obtener por ese esfuerzo el rédito que requerirían para superar una condición de pobreza o para salir de la vulnerabilidad o para asegurar que tienen autonomía económica. Y Carolina, bueno, tú estudiaste economía, tú eres economista. ¿Qué te llevó a este tema? O sea, yo te decía, antes de empezar a conversar, había estado leyendo entrevistas a ti, viendo charlas que dictabas, y la pobreza o las políticas públicas para salir de la pobreza o para mejorar nuestros índices y era el tema que guiaba todo tu discurso, ¿no? ¿Qué te llevó ahí? ¿Fue algún interés cuando estabas en la universidad? ¿Fue anterior a eso? Yo comencé haciendo mi vida profesional trabajando temas rurales, agropecuarios. Es más, comencé haciendo mis primeros trabajos profesionales eran sobre crédito para la agricultura, sobre campesinado. ¿Y eso por alguna razón en especial? ¿O? Por un poco de casualidad, un poco de suerte y seguramente por alguna razón interna. Yo crecí en una finca cuando era chica en Chile. Mi padre era agrónomo. Entonces viví unos años en el campo. Quizá de ahí me quedó ¿En qué parte de Chile? En Aconcagua. Como a 1 hora de Santiago, en una finca de uva de mesa. Durante unos 4 o 5 años. Pero quizá de ahí, ¿no?
pero comencé a hacer mucho trabajo sobre el mundo rural y sobre la agricultura, que es un sector muy importante en el Perú, por muchas razones, pero además es un sector donde la pobreza es muy alta, ¿no? A pesar de que es un sector súper importante porque son los agricultores los que producen los alimentos, el 60% de los alimentos casi que comemos los peruanos, ¿no? Tuve la suerte que me tocó en esa época la revolución de las microfinanzas, que lograron demostrar que se podían hacer finanzas con y para las personas en situación de pobreza. Y así comencé a trabajar temas de inclusión financiera y con eso comencé a trabajar temas de pobreza rural. Y ahí surgió una cosa que a mí me cambió la vida, y es que apareció este movimiento que buscaba ayudar a las políticas públicas a que usaran la inclusión financiera para mejorar la situación de pobreza de los ciudadanos. Un movimiento, dices, como en el mundo. Mundial, mundial, ¿no? Había mucho trabajo en marcha de iniciativas que decían, oye, las políticas sociales podrían apalancarse en inclusión financiera, en la revolución de las microfinanzas, para que las personas en situación de pobreza, con la ayuda que reciben de políticas sociales, pudieran emprender, mejorar sus condiciones de vida, estar más seguros, enfrentar mejor las emergencias. Y así comencé a trabajar con los programas que acababan de salir en esa época de transferencias condicionadas, como Juntos en el Perú, esos que le entregan 100 soles a las familias para que sus hijos vayan a la escuela y a la salud. Dijimos, bueno, si en vez de dárselos en efectivo, se los depositan en una cuenta y les enseñan a usar la cuenta y les enseñan conceptos mínimos de manejo, de presupuesto, de finanzas, además de darles el dinero y el incentivo para que sus hijos se eduquen más, les vas a entregar una herramienta que les puede servir para usar mejor los pocos recursos que tienes. ¿Cómo? O sea, entiendo el concepto, pero a la hora de ejecutarlo, ¿qué hace que esa cuenta en un banco o en una agencia de microcréditos le mejore la vida? A ver, para comenzar, cuando las personas se dan cuenta que manejar el dinero no es solamente gastar aquello que tienes y cuando no tienes, angustiarte porque no tienes, sino que cómo manejas todos tus recursos y que hay mejores formas de manejar tus recursos. Hay un libro pionero que se llamó Los portafolios de los pobres, que estudió familias en pobreza extrema en el mundo y los acompañó durante un año siguiendo sus finanzas. Y lo que descubrieron es que las familias más pobres en Sudáfrica, en la India, usaban en promedio 9, 10 servicios financieros. Claro, todos informales, todos de mala calidad, porque para las personas que tienen menos recursos, tener acceso a servicios financieros es fundamental para sobrevivir. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un negocio informal, eres repartidor en bicicleta y se malogra tu bicicleta un día, ese día no vas a poder trabajar y no vas a tener con qué ir a arreglar tu bicicleta. Si no tienes a quién pedirle prestado para arreglar tu bicicleta, te vas a quedar muchos días sin trabajar, ¿no? Entonces tienes que tener una relación de acceso a crédito muy rápida para solucionar esa emergencia. Y cuando tienes un muy buen día siendo repartidor en bicicleta y ganas no solamente lo que necesitas para la alimentación y los gastos de tu hogar del día siguiente, sino te queda un poquito, mejor es no gastártelo y guardarlo en una cajita, prestándoselo a un vecino, o si es un poquito más, mandándoselo a un pariente que vive lejos para no gastártelo. Este comportamiento era transversal, era común. Común, y entonces ahí se comenzó un movimiento, que es de donde surge todo el movimiento de inclusión financiera, tratar de indagar cuáles son los servicios y qué formas de brindarles servicios financieros a las personas en situación de pobreza pueden ayudarlos a manejar mejor esos recursos escasos que tienen. Y entonces, por ejemplo, las cuentas de ahorro son de lejos el servicio más importante para los más pobres, porque te permite aprender a manejar tu dinero. O sea, en vez de sin asumir riesgo, claro, porque un crédito es bien peligroso, ¿no? Un crédito tienes que repagarlo. En tu cuenta puedes ir poniendo un sol cada día, o en tu chanchito, o en una cajita, y cuando juntas algo, te lo puedes gastar. Eso te obliga a tener un plan. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para qué haces un sacrificio hoy? Para gastártelo en el futuro. Esa simple actitud, ese cambio que te permite planificar, que te permite organizar tu presupuesto, que te permite identificar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos, en qué momento tienes cada cosa, te cambia la vida. Las señoras de Juntos, con el MIDI se le comenzó a dar un programa de educación financiera para enseñarles a usar su cuenta. La primera reacción de la gente del Banco de la Nación es: nunca van a aprender. No saben leer, ¿cómo van a aprender? Bueno, las señoras no solo aprendieron a ir a cobrar, a leer su voucher,
O sea, es como guardaban sus vouchers así porque decían, acá dice cuánto tengo. A veces dejaban 10 soles en su cuenta y iban una semana después solamente para que les dieran el voucher para demostrarse a sí mismas que ahí estaba su dinero. Y era fantástico cuando las señoras de Juntos te decían, no, yo prefiero el cajero automático que ir a la ventanilla. Tú decías, ¿pero por qué? Si la ventanilla está bien, ¿no? Menos temor a la tecnología. No, decía, porque el cajero automático no me da indicaciones, no me dice lo que tengo que hacer, yo le digo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, te das cuenta, hay una sensación de empoderamiento también, porque conoces, porque aprendes. ¿Por qué mujeres? La inclusión financiera le sirve igual a hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa es que el tipo de servicios y el tipo de preferencias por servicios financieros es distinta entre hombres y mujeres. Uno le pregunta a los hombres para qué ahorran, por ejemplo, cuál sería un plan de inversión interesante. Son emprendimientos, son negocios, ¿no? Son cosas mucho más transaccionales y orientadas a el lado de los negocios. En las mujeres son juntar para educar a los hijos, para mejorar la vivienda. O sea, hay un tema de género ahí, son sin mejores, duda. Sin duda. Pero lo otro es que estos programas de transferencias monetarias condicionadas, que son hoy día probablemente el programa social más común en el mundo, hay millones de personas que reciben una transferencia, van orientados a las mujeres porque el objetivo de esas transferencias, que ese dinero sirva como incentivo para asegurar que los niños de ese hogar van a asistir a la escuela todo el tiempo, todo el año escolar, durante todos los años de la escuela, y van a asistir a la salud para tener una buena salud. Justamente por temas de género son responsabilidades que están mucho más asociadas a las madres. Sin embargo, hay evidencia en que se gastan la transferencia estos hogares. También, así como los pobres son flojos porque quieren, se dice que se van a gastar el dinero en ir a tomar, en hacer fiestas, o van a dejar de trabajar porque reciben la transferencia. Sí. Y lo que la evidencia encuentra es justamente todo lo contrario. El grueso del dinero se gasta en alimentación, útiles escolares, en mejoras en la vivienda, en pagar servicios básicos que son claves para la educación, como la electricidad. En vez de leer sobre evidencia, creo que he escuchado mucho a mis tíos, porque esas frases de los hombres, no le dan a los hombres porque se tiran la plata pues chupando. Son cosas que, mira, con las que he crecido creyéndomelas, ¿no? No, claro, y te dicen esto. Esos fake news. Si te dan una transferencia como es en dinero en efectivo, ya no vas a querer trabajar, ya no te vas a esforzar. Ya no vas a esforzarte. Y es absurdo cuando uno hace las mates, ¿no? O sea, si tú miras, Juntos le da 100 soles por mes a una familia. En promedio eso equivale a una transferencia de 19 soles per cápita. Podrías darte el lujo de dejar de trabajar. Ahí te das cuenta que esos sentidos comunes son por desconocimiento, o sea, porque no te has puesto a pensar en qué es lo que estás diciendo. Antes de la existencia del MIS, que comenzó contigo, no sé si lo creaste o fue creado y justo tú fuiste la primera ministra, yo creo que lo creaste. Mirándolo al revés, es como que hubiésemos tenido siempre una población excluida. Es que ese fue justo el diagnóstico. Ah, sí. O sea, mira, eso habla de mí. De tu mi conocimiento y mi capacidad, de todas mis lecturas. O sea, el MIS fue una promesa de campaña de Humala. Que hizo mucho trabajo, o sea, muchos programas sociales y avanzó muchísimo, ¿no? Sí, sin duda. Probablemente lo mejor de su legado, ¿no? Cuando hizo la hoja de ruta entre la primera vuelta y la segunda, planteó crear un ministerio social. Cuando entra al gobierno, propone la creación de este ministerio y extrañamente el Congreso se lo aprueba muy rápido, en octubre se crea, y ahí el presidente busca un ministro. Cuando me lo dieron, era una ley en un papelito y había que armarlo, ¿no? Y eso fue muy interesante porque el concepto era claro, ¿no? Se quería que fuera un ministerio que coordinara la política social peruana, ¿no? Pasándole algunos programas al ministerio para que los ejecute, pero sobre todo generando una estrategia de inclusión social para el país, no solamente para los programas del MIDES. Más allá de que eran los temas que veías, quizá desde la academia, llevados a la práctica, a la ejecución, a poder hacer algo por el país, dijiste, bueno, en verdad, lo tengo que hacer yo porque no veo que nadie lo pueda hacer, en el sentido de que nadie lo había estudiado tanto como tú lo estabas haciendo. No, había más gente que lo podía hacer, sin duda, sí, sin duda, pero era una oportunidad de oro, ¿no? Era un presidente que ya había tenido 100 días de gobierno y había demostrado que no iba a ser
el Ollanta Humala del Polo Rojo. Fue días después de... Ya, mira. Porque se creó en octubre y él había entrado en julio, entonces ya sabías más o menos por dónde iba. Ya estaba con el polo blanco. Claro, ya estaba con el polo blanco. Segundo, la idea de partir de cero, ¿no? El sector público es muy inercial y entonces la oportunidad de armar algo desde cero es muy atractiva porque te permite, ¿no?, pensar un poquito, aplicar mejor, buscar conceptos nuevos, y algunos ya estaban plasmados incluso en la ley que lo crea. El MIDIS tiene el primer viceministerio que se llama de Políticas y Evaluación. Claramente había un mandato de usar evidencia, de no caer en las fórmulas conocidas de siempre se ha hecho así, hay que seguirlo haciendo así. Y por otro lado, que el presidente y el gabinete, el premier, buscaran un ministro que no era ni de su partido, que no tenía experiencia en la política, sino que tenía más bien experiencia de la parte más técnica, de la evidencia, te daba una oportunidad de plasmar eso, los programas, en cómo se iban a tomar las decisiones. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? ¿Y volverías? O sea, no digo, no bajo este contexto, ¿no? No bajo este contexto. Quiero decir, el sector público puede ser apasionante como lo he sentido en tus palabras, pero también puede ser cruel, ¿no? Y uno sale un poco arrastrando denuncias absurdas como la tuya, tontas, qué sé yo, es como que trata mal a sus buenos funcionarios y después hay tantos chicos ya no queriendo ser parte de una función pública porque te golpea, ¿no? Y te golpea duro. Es durísimo, pero a la vez tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, si logras hacer un pequeño cambio, el impacto puede ser enorme. Sí, eso me dicen. Entonces, los funcionarios públicos me dicen, basta una cosita, claro, que te salga bien. Porque hay cosas que no te salen bien. Hay cosas que uno quiere hacer que son buenas ideas y que no se pueden implementar. Pero en el sector público, si de 100 cosas que haces, 3, 4, 5 funcionan, pucha, el impacto es enorme. Y yo, en mis momentos más negros y oscuros del sector público, cuando solo quieres llorar y te preguntas por qué estás ahí, pensaba en el 500,000 de adultos mayores peruanos en situación de pobreza extrema que tenían una transferencia minúscula, pero que les permitía pagar su recibo de luz, comprarse la comida, comprarse esa frazadita tigre que los iba a abrigar cuando hacía frío. Ya con eso me levantaba al día siguiente de nuevo para ir al ministerio. Pero ahí está, mira, y te lo digo porque conozco funcionarios públicos, a ver, que no están en la función pública hoy, y muchos con la misma pasión y los ojitos que brillan como te acaban de brillar a ti cuando hablan de la función pública. Y ahí es ahí donde renuevo mi esperanza por el país. Y ahí digo, bueno, vamos que mis hijos todavía tienen que crecer aquí. En el día a día, muy potente, es muy potente. Claro, pero en el día a día prendes la radio, lees un periódico y dices, Dios, ¿tiene solución esto? Yo creo que muchas veces cuando decimos, es que ¿cómo se va a arreglar esto? Queremos que alguien venga y lo arregle. Y claro, eso hay que arreglarlo, de a poquitos, ¿no? Julio Kotler, que trabajó en el IEP, fue un gran maestro. Y además era tu vecino de oficina, de ¿no? Oficina, claro. Exacto. Siempre decía, necesitamos una escalera grande para encontrar esas soluciones, pero que en realidad lo que hay en la realidad son muchas escaleras chicas, ¿no? Y entonces hay que subir muchas más para llegar al objetivo, porque siempre estamos esperando que aparezca la escalera grande que nos va a llevar de golpe a donde queremos llegar. Y en el caso de las complejidades del Perú, necesitamos millones de escaleras chiquitas y mucha gente subiéndolas. Cuando escucho a posibles candidatos a la presidencia, o cuando escucho la discusión política, y lo mismo quizá te pasa a ti, está como centrada en la izquierda y la derecha. ¿A alguien le interesa eso en el Perú que tú conoces y que lo conoces más que cualquier otro? Yo creo que no. Yo creo que hoy día a la gente lo que le interesa es alguien que lo ayude a resolver problemas y que lo haga no sentirse solo. En el Perú hoy día... No sentirse solo. En el Perú hoy día yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que le hemos dicho a los ciudadanos, tú tienes que jugar solo. Tú dependes solo de ti, arréglatela como puedas. Y eso es muy difícil, porque nadie puede salir adelante solo. Y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, uno ve en la crisis de la pandemia, de la crisis alimentaria, las señoras de las ollas hicieron ollas, ¿no? Para ayudar a sus comunidades, porque solo ninguno podía asegurarse lo básico que era comer.
tenemos que lograr recuperar ese tejido en el cual el Estado suma a los ciudadanos y los acompaña en su esfuerzo. No como ahora que los ciudadanos dicen, no, lo que prefiero es que el Estado no se meta conmigo, no se involucre, no venga a mi negocio, no regule, porque todo termina siendo perverso. Esta sensación de que estamos muy solos y que solo contamos con nosotros, con nuestra familia para salir adelante, hace muy difícil pensar en el desarrollo del país. Yo creo que el Estado tendría que lograr convencernos de que está ahí para nosotros, no en contra de nosotros, ¿no? Y ese es un cambio de mentalidad muy difícil, porque en la derecha, en la izquierda, en el centro, hay muchos que dicen, no, cada uno tiene que valerse por su propio esfuerzo y salir adelante por su cuenta. También pelearnos por qué tan conservador eres, en fin, qué tanto apoyas a las minorías, pero es como que la agenda estuviese centrada en Lima, en eso. Y de ahí nos preguntamos, ¿cómo así salió elegido Castillo? O sea, ¿qué pasó? O sea, lo vimos un día antes. Eso para mí es una evidencia de no escuchar. Sin duda. ¿No? Porque claramente no estábamos escuchando lo que pasaba en el sur, lo que pasaba en la sierra. Y mucha de la gente que votó por Castillo, votó por él simplemente porque era alguien como yo. ¿No? Y ese efecto de pares es muy importante, porque te sientes acompañado, sientes que eres parte. Y yo creo que ese es parte del desafío de escuchar mejor, de conocer mejor, de entendernos mejor. Y como tú dices, la agenda, claro, podemos encontrar todos los puntos en los cuales vamos a tener discrepancias ideológicas, de posiciones más conservadoras, más progresistas, pero también hay montones de temas en los que vamos a estar muy de acuerdo a los peruanos. Salvo algunos pocos, pues los malos, digamos, ¿no? O sea, la minería ilegal o el narcotráfico, está claro que los únicos que van a estar a favor de que eso sea la norma van a ser los que están involucrados en esas actividades ilícitas. Tú puedes encontrar una agenda de cosas en las que los peruanos estaríamos de acuerdo, muy sencilla, ¿no? Todos queremos que los niños tengan una mejor educación, y coman mejor. ¿Cómo hacer una política pública? Ok, sí, la evidencia, los estudios, pero si es que no la has vivido, o sea, si tus hijos no van a la escuela pública, si tú no has sufrido lo que significa hacer una cola no solamente larga, sino de meses para que te atienda un doctor en el hospital público. O sea, son preguntas que me hago, pero no sé si está bien. Porque para eso necesitaríamos un debate más político, ¿no? En el cual esas voces y esas demandas pudieran llegar al debate y obligaran a los políticos, a los que van a tomar decisiones, a preguntarse cuál es esa realidad que les están imponiendo como agenda, ¿no? Donde todos estarían de acuerdo. Y ahí tú puedes hacer el esfuerzo, tienes que hacer un esfuerzo de ir, de conocer, de entender, de preguntar, de escuchar. Pero necesitas que esa agenda llegue y se note que esa agenda es una agenda donde hay puntos de consenso, pero es una agenda donde no te tienes que pelear con nadie. Y a los políticos hoy día lo que les vende es la polarización, es la pelea, es la confrontación. Claro, ¿no? ¿Quién se va a oponer a que los niños aprendan mejor en la escuela o a que el sistema de salud ¿no? Tengan más médicos, ¿no? Pero queremos médicos de calidad, ¿no? No queremos médicos que no pueden pasar un examen. No, digamos, o llenar de colegios, o llenar de hospitales, o llenar por llenar y cascarones que por dentro después no tienen sirven, nada, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar como 2 o 3 puntos de agenda más de impacto, más transformadores, con una narrativa más potente, para que la gente comience a preguntarse, bueno, ¿y eso por qué no está pasando? ¿Y por qué es tan difícil que pase? ¿Y viajaste mucho por el Perú, Carolina? Yo he viajado siempre bastante por el Perú y como en la función pública bastante más. Solo hay una región que no conozco. ¿De qué lugar así te enamoraste? O sea, ¿qué lugar te parece maravilloso en el país? Es difícil saber cuál te parece maravilloso porque los lugares son importantes en tanto hay poblaciones en esos lugares, ¿no? Y los lugares que son más impresionantes son esos donde la gente tiene un plan para su lugar, un objetivo, tiene un sueño, quiere quedarse ahí y quiere que las cosas sean mejores. Te conmueve, eso es lo que te conmueve, eso es lo que te hace enamorarte de un lugar que tiene una laguna o que tiene una pampa o que es un desierto o que es una zona amazónica donde o sea, a mí la Amazonía me cuesta porque el calor me cuesta bastante, los zancudos también, pero por ejemplo, esa
hay estos barcos, no sé si conoces las Claro, pías, los que van por el Amazonas. ¿no? Son una cosa maravillosa. Un barco donde va el Estado, 40 claro. programas del Estado en un barco y van parando, ¿no? Claro. Y tú dices, claro, esta zona no tenía presencia del Estado. Ahora tiene un barco con el Estado que viene cada 40, cada 50 días. Pero eso se vuelve una mejora sustantiva. Son personas que ya saben que cada 50 días va a llegar el Estado. Tú ves esas comunidades cuando llega la Pías y se acercan al puerto para subir a la Pías y hacer el trámite en RENIEC, para sacar dinero del cajero automático del Banco de la Nación, para ir al dentista, ¿no? Y baja el Estado a la comunidad y hay actividades y hay ferias. Una cosa maravillosa. Ahí no te importa el lugar es la gente haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero qué locura, aprovechando ¿no? Estamos lo que más tiene. cerca de Miami que de ese Perú que estás mostrándonos. No, y ese es el desafío de este país, ¿no? Cuando comenzó el programa de alimentación escolar, que comenzamos nosotros en 2012, mandábamos pues unos avionetas al Purús con alimentos para la escuela. Era la primera vez que llegaban un montón de cosas a ese lugar. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser? O sea, ese es el desafío. Y esto es un cambio radical de tema, siguiendo con la pobreza, pero cambiando el foco. La pobreza vista desde un concepto religioso casi como una virtud. El pobre, el que sufre, como un camino directo al cielo, hablando de quienes creen. No te digo que critiques a la religión católica, pero en un país tan religioso, ¿eso también no es una manera de andar en neutro? Es una manera de quitarte responsabilidad como ciudadano de que se resuelva el tema de la pobreza, ¿no? O claro, visto desde... Claro, exacto. O sea, me parece a mí que es más eso, ¿no? Encontrarle virtudes a una situación de carencia es terrible, ¿no? Porque ese sufrimiento, esa incertidumbre, esa vulnerabilidad que tienen las familias peruanas en situación de pobreza es tremenda. Yo no creo que una familia que no tiene certeza de que puede alimentar al día siguiente a sus niños con lo mínimo, o que no puede atender un problema de salud de uno de sus miembros por falta de recursos, ¿no? Tiene espacio mental suficiente para tratar de ser emprendedor y para ser demócrata y para leer un libro. Para preocuparse de aprender cosas interesantes. Es demasiado duro para las familias esa sensación de precariedad sostenida. Y entonces, por eso es que necesitamos que el tema de la pobreza vuelva a estar en la discusión, porque tenemos que hacernos cargo. La pobreza en el Perú, en particular la pobreza extrema, ¿no? es problema de todos. Y si esas personas que hoy día están en situación de pobreza pudieran usar su esfuerzo, su tiempo, su talento en algo productivo, en algo creativo, todos estaríamos mejor, ¿no? Creceríamos más, tendríamos más ideas, más emprendimientos, estaríamos todos mejor, ¿no? Y en vez de eso, los dejamos a su suerte, a que enfrenten como puedan una situación de la que nadie solo puede salir. A veces el Estado, no a veces, muchas veces el Estado no está y la empresa privada sí está. O sea, por lo menos es lo que he visto en estos años trabajando junto a la empresa privada. No te digo que todas las empresas, pero hay un grupo grande, hay think tanks que han nacido en Lima, que están descentralizándose. Veo que hay un movimiento, veo que hay ganas de hacer cosas. Igual hay ganas de hacer cosas con miedo uno del otro, ¿no? Del sector público, miedo al privado, y el privado, miedo al público. Sin duda, la articulación pública-privada es de una tensión y una desconfianza porque cargamos enorme, una mochila y porque hemos tenido problemas en el pasado reciente, pero... Y porque son dos formas de estructurar las acciones muy distintas, ¿no? Porque uno no tendría por qué suplir al Estado. No, pero podrías sumar, ¿no? O sea, hay cosas que los privados hacen muy bien y el Estado no hace muy bien. Y hay cosas que el privado no puede lograr hacer, Cala, por ejemplo, que el público sí puede hacer, ¿no? Entonces hay complementariedades. Lo que pasa es que hay que hilar fino para que esas se puedan dar. Pero junto con eso, yo te quiero traer a la discusión no solamente este privado, las grandes empresas que tienen presencia y flotas, hay un mundo de empresarios privados, micro, pequeños y medianos,
que están por todo el país, que son súper dinámicos, se la juegan todos los días, ¿no? Y que son un tejido del que nunca hablamos, o porque son informales, o porque son muy chiquitos, o porque son muy diversos, ¿no? Y ese tejido es un tejido que podríamos integrar mejor con las empresas más grandes y conectar mejor con el Estado. Yo trabajo en el mundo agropecuario, ¿no? Tú ves un agricultor que es exitoso, que tiene 4 o 5 hectáreas en la sierra, le tiene que vender a alguien. No va a ir él a conseguir un camión, un comprador, un proveedor de insumos, un puesto en el mercado mayorista. Todos esos otros empresarios que hacen posible que ese agricultor venda su producto son una casa que vende insumos para la producción, un transportista que tiene un camioncito, un comerciante que le vende en el mercado local a un mayorista. O sea, toda esa red son puros agentes privados que todos se la están jugando todo el día y casi nunca los vemos. Vemos a las grandes empresas y al Estado. Verdad. Y este medio, que muchos dicen que es un medio inexistente, en realidad es un medio que está escondido. Buena parte de lo que sucede en la economía peruana, ¿no? Tú miras en qué trabajan los peruanos y las peruanas, casi todos trabajan en el sector servicios y comercio. Y el grueso de lo que sucede en ese sector depende de estos micro, pequeños y medianos empresarios. Bueno, si a ellos les puede ir mejor, a mucha gente le va a ir mejor. Mirando el Estado y el sector privado corporativo, estamos mirando un pedazo del Perú que no necesariamente se conecta tan bien cuando en el medio hay un Perú activo, dinámico, que todos los días está buscando ganar un poquito más, hacerlo un poquito mejor, conseguir un negocio más innovando, y no lo vemos. Es una buena llamada para el CADE, ¿no? No, que siempre están los mismos, pues, ¿no? Hablando, pero es verdad lo que tú dices. Es vibrante cuando tú comienzas a mirar ese segmento. Quizá ahí está, ahí está mi sensación de falta de conexión, con interés real del privado y del público de juntarse, pero hay algo que no los conecta. Y entonces quizá hay que buscar otras conexiones, no la conexión directa, sino esta conexión de voltaje, claro. Más en esta red compleja de conexiones que hay que comenzar a entender, porque es ahí donde está el potencial. ¿Te apasiona lo que haces, Carolina, en el sentido de lo que has logrado hacer? O sea, en lo que te has convertido en el mejor de los sentidos. Me gusta pensar que todavía puedo hacer un montón de cosas, ¿eh? Sin duda, que no he llegado donde tengo que llegar. Sí. Pero sí, me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago. Me gustaría hacer más. Me gustaría tener más impacto, ¿no? No es tan fácil haciendo lo que yo hago, que es esto, discutir, dar ideas, mirar la evidencia y tratar de construir propuestas. A veces sientes que te la pasas hablando o escribiendo y no cambia mucho. Pero alguien tiene que chapar eso, ¿no? Ese es el tema. Claro. Necesitamos encontrar a pues tenemos 45 candidatos, que la mitad lean un par de papers y por lo menos vamos saliendo de los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Que son tantos que, sí, no sé, alguien que diga, ok, yo me voy a encargar de la salud, ya vaya. Es que eso ya sería lo máximo, ¿no? Claro, que agarren uno, ¿no? Ya, yo voy con la educación, con todo. Y lo tienes para el lado público, electoral, político. Sin embargo, hoy día el Perú ha cambiado, entonces hay que pensar más en cómo convencer a los congresistas de qué hay que hacer, claro. Porque ahora el poder está ahí. Pero también con los privados, ¿no? Con los privados que hacen cosas, ¿no? Yo te digo, la agenda de inclusión financiera era una agenda casi del sector público hace 15 años, solo del sector público, y en los últimos 5 años es una agenda muy del sector privado. No, es totalmente. Entonces, sí, buenísimo, porque entonces ahí tienes al público y al privado trabajando hacia el mismo norte, ¿no? Desde las cosas que puede hacer cada uno, y eso ya te cambia las posibilidades de que algo suceda, ¿no? Como ha sucedido, ¿no? El Perú ha cambiado en términos de inclusión financiera, sustantivamente en los últimos 10 años, ¿no? O sea, quiero decir, claro, no te das cuenta, pero ha cambiado sustantivamente, ¿no? La gente tiene muchas más herramientas para manejar sus recursos, sean pocos, sean muchos, pero tiene muchas más herramientas. No las tiene todas las que necesita, pero tiene muchas más que hace 15 años y sin duda muchas más que hace 30, ¿no? Gracias, Carolina. No, un gusto.